Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de el montaje en el audiovisual. Esta sesión va a tener dos partes, o más bien, esta temática va a tener dos partes. Hoy estaremos hablando de la parte uno, la teoría en general, la tipología, y posteriormente hablaremos de la continuidad. Entonces, ¿qué es el montaje audiovisual? Pues finalmente el montaje es una labor de postproducción que se realiza en una sala de edición y es donde finalmente se unen esas tomas que se han grabado previamente a partir de los guiones. No existe cine sin el montaje, no existe audiovisual sin el montaje, ya que el montaje finalmente es el arte de sintetizar, es el arte de crear a partir de lo que ya se ha planeado. Normalmente estamos acostumbrados a la narración de historias con esta estructura básica o esta estructura narrativa en donde hay un inicio, un nudo y un desenlace. Es lo que nos han enseñado hasta el momento, es lo que nos han enseñado con respecto a digamos que, la narrativa normal de una historia. Lo que hace el montaje o lo que ha hecho el montaje en la actualidad ha sido romper esa estructura clásica para dar una sensación pues como más atractiva o diferencial a lo que se venía manejando hasta el momento. Digamos que en el proceso de la grabación de un audiovisual encontramos tres momentos bien definidos que vendrían siendo a grosso modo la pre, la pro y la postproducción y que aquí yo llamaré de estas tres maneras: la puesta en escena, la puesta en el cuadro y la puesta en serie. La puesta en escena viene siendo, por así decirlo, como el guión, en este caso en particular el guión literario, ya que ahí es donde nos imaginamos la historia y sus características genéricas. Pensamos en la vestimenta de las personas, pensamos la escenografía y los objetos que ocupan dicho espacio y lo más importante, el tema y los motivos por los cuales se desenvuelve o gira la trama. Ese primer momento podríamos analizarlo o hacer la asociación como a la creación de la historia o pensar la historia que queremos contar. En un segundo momento llamado la puesta en cuadro es cuando ya imaginamos esa historia que previamente pensamos, pero ahora ya la imaginamos de cómo se vería en un cuadro, cómo se vería en la pantalla, cómo nos la imaginamos. Ahí es donde se visualiza entonces los diferentes planos, los encuadres, qué tipo de movimientos de cámara habrán, qué tipo de transiciones. Esta puesta en cuadro vendría siendo la analogía a la creación de el guión técnico y el storyboard, que es ya el momento en donde esa historia que estaba contada de una manera no tan técnica, ya se la imagina el director de una forma en imagen, algo que estaba en prosa o en escrito, en esta puesta en cuadro ya pasa automáticamente a convertirse en imagen, o así por lo menos se la piensa el director. En un tercer momento, que es el que analizaremos el día de hoy, tenemos la puesta en serie, que es cómo finalmente se
crean las relaciones y los nexos de cada una de las imágenes grabadas con las posteriores. Y finalmente pensamos cómo se va a enlazar todo el film. Se enlazará de una manera completamente continua, como contando la historia de manera lineal, o buscaremos recursos narrativos mucho más atractivos, como empezar por el final, irnos posteriormente al nudo y terminar con el inicio. Eso podría ser un planteamiento pues, de una estructura completamente diferente, loca, y que técnicamente se llama discontinua. Eso lo decide finalmente el director, y el que realiza ese proceso pues es el montajista, que es la misma palabra para referirnos al editor. Esos son los tres momentos. Pensemos en el audiovisual, no solamente en una película, sino en cualquier tipo de producción audiovisual, como un conjunto de secuencias, que fue lo que aprendimos la clase de realización del guión, en donde dijimos que las secuencias pues eran unidades espacio-temporales, que vendría siendo como los capítulos de un libro, por así decirlo, si hacemos la analogía. Esta es una unidad dramática y temática que tiene un sentido completo, y pues cada secuencia podría estar dividida en escenas. Cuéntame. Profe, una pregunta, es que yo tengo una duda referente a la clase anterior y pues al mismo parcial. El plano secuencia, que es el que graba bastante tiempo, ¿se hace con una sola cámara o con diferentes cámaras? Es que yo me confundí ahí, profe. Sí, normalmente se hace con una sola cámara, porque la idea del plano secuencia es que no hay ningún tipo de corte, entonces es la misma cámara siguiendo a los personajes y viajando por ellas en el espacio, e intenta simular que no hay ningún tipo de corte. Por eso dijimos que el plano secuencia normalmente es grabado por un camarógrafo con la técnica del traveling, o sea, movimientos libres por el espacio, pero que además está acompañado de un armazón que soporta la cámara, que es el famoso Steadicam, para que no vayan como esos saltos. Entonces es una sola cámara que graba de manera continua, sin detenerse, una secuencia completa. Ese es el plano secuencia. Volviendo como al cuento tradicional de la secuencia, pues la secuencia está conformada por un número ¿sí? de escenas, que finalmente son acciones que suceden dentro de un mismo ambiente o de un mismo escenario, y de ahí pues la palabra escena, porque normalmente cuando en el teatro se cambia el escenario, como no está siendo previamente grabado, sino que es en vivo, se toma una pausa y ahí hay un cambio de escena. Entonces, la secuencia está conformada por un número de escenas. Recordemos que en la secuencia, para distinguirla una de otra, normalmente hay un cambio o de tiempo o de espacio, o de tiempo o de escenario. Ahora, esas escenas están conformadas por los planos, que fue los que aprendimos en la clase de encuadre y tipos de planos. Y en este caso pues el plano es una acción interrumpida de la cámara desde que inicia la grabación hasta que ésta se detiene, y finalmente hay algún tipo de transición, que lo más regular es el corte. Y los planos se unen creando escenas mediante los diferentes tipos de transición. Nosotros aprendimos transiciones como cortes, fade in, fade out, disolvencias, encadenados, blurs, barridos, e incluso el mismo zoom. Y les compartí la clase anterior un video genial que profundiza en todos los tipos de cortes que hay, dependiendo la intención semiótica del director. Ahora,
En todo el cuento de la realización audiovisual va a aparecer un término que es, de ahora en adelante, pues uno de los términos que más tendremos en cuenta y que más usaremos, y es el término de la elipsis. ¿Y qué es eso de la elipsis? Pues la elipsis en general, porque ya vamos a profundizar que hay diferentes tipos de elipsis. La definición más común de la elipsis es la de elipsis narrativa, que, la, que lo que hace es eliminar elementos innecesarios para que se le dé importancia y recorte el tiempo, porque finalmente hay una grabación completa que se realiza y si la dejáramos toda, el audiovisual, el comercial, la película, pues quedaría muy larga. Entonces, por razones de tiempo y de hilación correcta de la idea, se recurre a la elipsis para eliminar cosas que son innecesarias. Ese es el concepto general de la elipsis. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la elipsis o ese tipo de recorte puede tener categorizaciones y entonces aquí es donde categorizamos por tipos de elipsis. El tipo de elipsis que les estaba mencionando es esta primer tipo de elipsis más famosa, que es la elipsis narrativa. La elipsis narrativa es finalmente lo que elimina lo innecesario, lo superfluo, para dejar simplemente lo relevante. Yo en la clase les coloqué el ejemplo de un estudiante que va llegando tarde a la clase y tiene que llegar a un salón que se encuentra en el noveno piso. Sería ilógico, tonto, mostrar al chico subiendo 9 pisos, o si es en un ascensor, dejar todo el tiempo del ascensor los 9 pisos, porque ahí no está pasando absolutamente nada. Una elipsis narrativa en ese caso sería mostrarnos al chico subiendo la escalera en el primer piso, recortar todo eso innecesario y después volver a unir cuando el chico llega al noveno. Ahí tendríamos una elipsis narrativa. Recortamos todo eso intermedio que no sirve para nada. Obviamente haciendo entender a las personas que el chico empezó en el primer piso y terminó en el noveno. Esa es una elipsis narrativa. Eliminamos todo lo que no importa con el fin de hacer la narrativa mucho más dinámica. Sin embargo, nos encontraremos también con elipsis un poco más complejas o más complicadas, como por ejemplo la elipsis de estructura. La elipsis de estructura es algo que tienen muchas de las películas, sobre todo las películas de suspenso, porque intentan ocultarnos pues algunas cosas que más adelante entenderemos y que nuestra mente hilará o asociará. Por ejemplo, pensemos en una elipsis cuando inicialmente nos muestran una carta o un elemento relevante y eso queda como una expectativa. Y uno dice, ¿y eso para qué? ¿O eso por qué lo pusieron ahí? Y más adelante en la historia nos damos cuenta que esa carta tenía una información importante que si se hubiese leído quizás no se hubiera muerto el personaje o no hubiera pasado una calamidad, porque ese elemento era importante. Entonces ahí hubo como una elipsis en donde nos mostraron un elemento, nos recortaron y más adelante en la historia vuelve ese elemento para dar como cierta continuidad. Esa vendría siendo una elipsis de estructura, todo aquello que se oculta y que posteriormente se asocia. Entonces tenemos dos tipos de elipsis de estructura. Una, que es la más común, en donde se le ocultan las cosas a nosotros como espectadores, que son las objetivas, y una elipsis de estructura subjetivas, que es hacer creer que el personaje o el protagonista también finalmente está afectado por esa elipsis. Entonces, todo lo que ignora el personaje es ignorado también por el espectador. O sea, nos metemos en el rol del personaje como tal. Mientras que en la objetiva podemos nosotros como, o sea, el personaje puede saberlo, pero el espectador finalmente es el que está metido en la trama.
Entonces podemos estar en el rol del personaje que sabemos que es la subjetiva, o finalmente puede ser esto simplemente algo que nosotros nos dimos cuenta y que después encontramos asociado en la escena. Por ejemplo, un cuchillo, por ejemplo, eh, la joya del Titanic, también la hablábamos por allá en algún momento en otra clase, cosas que finalmente después tienen una relevancia, pero que en algún momento de la película quedó como en suspenso. Tenemos elipsis más convencionales como las elipsis de contenido, que son aquellas que pues se tuvieron que recortar por aspectos sociales, morales, políticos o religiosos. Entonces pensemos en una elipsis de contenido más famosa, como por ejemplo una escena erótica, ¿cierto? En donde está la pareja, pues muy romántica ahí en su cuento, y de repente pues ya van a pasar a hacer el acto sexual, pero pues eso no nos lo van a mostrar por, obviamente pues por razones de censura, porque la película no es para ese tipo de público. Entonces simplemente nos dan unas pistas, nos dan unas señas, ahí se recorta, ahí ya hay una elipsis y después ya vuelve la película cuando se está fumando un cigarrillo o están hablando de otra temática en la cama, no sé. Pero hay un recorte de toda una temática que finalmente pues se da por entendido pero no tuvo que mostrarse. Es una elipsis de contenido motivada por razones de censura, ya sea social, moral, política, religiosa, etc. Y viene la elipsis más interesante de todas, que es la elipsis artística. La elipsis artística hace que el espectador use su imaginación y lo pone a pensar mucho más del por qué pasó algo o se recortó algo. La elipsis artística más famosa de la historia del cine, déjenme ver si la tengo lista y preparada, no estoy seguro. Eh, Parece que no, parece que no la tengo aquí lista, pero ¿Esa elipsis artística es el medio de la película o puede ser al final? puede ser en cualquier momento de la película, en cualquier momento puede darse ese tipo de elipsis. El ¿El ejemplo que final del Guasón podría ser? puede ser porque, pues más eso es como un final cerrado, más que una elipsis porque es que la película se acaba ahí. Entonces esa elipsis pues deja como a la imaginación de lo que sucedería en otra película, pero pues finalmente no da como una subjetividad, no, no es específicamente como lo que quiero explicar. Miremos esto de Odisea 2001, Odisea del espacio, escena del hueso. Esta escena, a ver si me entienden mejor la idea. ¿Sabes cómo decir que algo es muy bueno en inglés? No me digas. Bien, esta escena es una escena súper famosa, además la banda sonora también es súper reconocida y es esta. La voy a adelantar un poquito pues por tiempo. Entonces, el cuento es que estamos en la prehistoria, por allá en los homínidos, y los tipos están ahí como mirando como la herramienta, ¿cierto? Como el hueso. Llega a este punto donde el tipo está pegándole a los huesos, finalmente en ese momento es como la herramienta. Acá es donde es lo importante. Miren ese hueso. Oh, rayos. Ese hueso, después de esa escena, que el simio la tira al aire, automáticamente hay un corte y pasa a la escena de la nave espacial, que es como automáticamente este simio, vamos a ver si aquí sí está completa,
Aquí sí. Entonces, la escena completa es esta. Así es tal cual como la están viendo. El mico tira el hueso hacia el cielo y ¡pum! Automáticamente ese hueso se convierte en esta nave espacial. Entonces, ahí hay una elipsis de no sé cuántos millones de años de avance de la humanidad de ser un ser prehistórico que juega con una herramienta hueso a un ser humano evolucionado que está en el espacio y que tuvo las herramientas para poder viajar en el tiempo. Eso es bastante conceptual, ¿cierto? Se tuvo que analizar obviamente mucho después de haber visto la película, después de haber visto blogs, de cómo Stanley Kubrick hizo esa escena de pasar de una prehistoria a pasar al futuro y ya el hombre habiendo diseñado como una herramienta futurista para navegar. Pero la analogía del hueso es súper interesante por su forma de herramienta inicial a una herramienta convertida en esto. Hay una elipsis ahí de muchos años de evolución del hombre, entonces no es solamente el corte entre lo prehistórico y lo futurista, sino toda la interpretación que deja al espectador que analice o que asocie la herramienta primitiva a la herramienta futurista. Para Diana, que vio El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, y no sé si los demás la vieron, esa escena también es muy bonita. Hay una elipsis cuando el tipo está en la biblioteca, o no sé si es en la biblioteca, sino es el lugar donde trabaja Clementine, y ella no lo reconoce. Clementine no reconoce a Jim Carrey, no me acuerdo el nombre del protagonista ahí en la película, Clementine y Joy, ya me acordé, y Joy. Y entonces ella no lo reconoce. Y de repente se van apagando todas las luces de la biblioteca o del lugar, como es como una tienda por departamentos, no sé. Y la chica trabaja ahí. Entonces la chica no reconoce a Jim Carrey, era su novia, pero de repente no lo reconoció. Y entonces empiezan a apagar todas las luces. Pa, 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 pa. Y cuando se empiezan a apagar todas las luces, Jim Carrey deja de estar en el escenario de la tienda y pasa a estar automáticamente en su casa. Esa es una elipsis artística muy bonita porque uno está recortándonos todo el tiempo la trayectoria del desplazamiento que tuvo que hacer Jim Carrey de el lugar donde trabajaba su exnovia a su casa. Eso no nos lo mostraron, sino simplemente se fueron apagando las luces y pasa de estar en la tienda de apartamento a estar en la soledad de su casa. Y es una elipsis artística muy bonita también. O sea, no es solamente una elipsis de narrativa, sino también es una elipsis artística. ¿Por qué? Porque nos muestran cómo a Jim Carrey o a Joy, después de que su novia no lo reconoce, el día anterior estaba normal, el otro día no lo reconoce, a Jim Carrey se le apaga su mundo, se le acaba su vida amorosa. Entonces es una elipsis que deja a las personas también con esos signos a pensar de este tipo ayer estaba feliz, toda su vida giraba en torno a ella, pero se le fueron yendo las luces, se apagó y su vida amorosa se apagó. Una elipsis artística muy, muy hermosa. No sé si me entendieron la idea con el ejemplo de Stanley Kubrick y con el ejemplo de no visible, sino imaginario, como haciéndole la idea mental de El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de una elipsis artística. Sí, profe. Bien. Entonces, esos son los tipos de elipsis que hay. Seguramente ustedes encontrarán en las películas lo más común son las narrativas, porque todo el tiempo se está recortando cosas innecesarias, porque la grabación se ha hecho de manera continua, y son más difíciles de encontrar, por supuesto, las artísticas. Las de estructura las tienen mucho las películas de suspenso, que no nos muestran todo, sino nos va mostrando a poquitos. Por ejemplo, esa elipsis de estructura de las películas de miedo que nos muestran al tipo súper borroso, nunca nos lo muestran y al final es que nos damos cuenta, es que el asesino era este man. Entonces ahí todo el tiempo una elipsis de estructura en donde nos contaban, no nos querían mostrar quién era, por ahí nos mostraban la mano, los ojos, borroso, y hasta el final es que entendimos quién era. Eh, Listo. Esta es como la categorización que yo he hecho, es una categorización mía o un cuadro sinóptico de la estructura de la clase, en donde tenemos el montaje audiovisual de manera genérica. Hablé inicialmente de la estructura de un audiovisual, que son estos
inicio, nudo y desenlace, pero le hice una analogía con respecto a los tres momentos del audiovisual que son la puesta en escena, el cuadro y en serie. Luego hablé de la estructura narrativa del audiovisual desde la parte técnica que hace referencia a las secuencias conformada por escenas, ellas por planos y los planos unidos por transiciones, y posteriormente hablé de las elipsis que se categorizan en narrativas de estructura, artísticas y de contenido. Eh, Ahora voy a hablar de los tipos de montaje que vamos a encontrar, las tipologías del montaje. Inicialmente una tipología desde, ¿cómo lo llamé yo aquí? Una tipología desde, un momentico, según la escala y duración del plano, lo analicé yo, según la escala y la duración del plano. Esta es la primera categorización. Recordemos que según la escala, pues es lo que nosotros aprendimos si es plano general, plano medio, etcétera. Entonces aquí yo hice una categorización de los montajes según la escala y lo largo o corto que sea el plano. Y luego ya hablo de unos tipos de montajes que hacen referencia a su orden o la organización de las escenas en el audiovisual. Pues ahí encontramos continuo, discontinuo, invertido, paralelo, alterno. Luego aprendemos el montaje clásico que viene gracias a un señor que se llama Sergei Eisenstein, un ruso que es, por así decirlo, el padre del montaje o de los padres del montaje porque hay otros, pero este es como el más famoso. Y este tipo desarrolló, gracias a las teorías del psicólogo Kuleshov, unos montajes llamados montajes de atracción, montajes métricos, rítmicos, tonales, armónicos, intelectuales. Eso es, yo creo que hoy, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y una segunda parte nos habla del montaje de manera correcta, generando una especificidad en las leyes de la continuidad. O sea, que haya una coherencia con respecto a la narrativa, a el vestuario, la iluminación y posteriormente pues hablo ya de una cantidad de reglas que permiten que el audiovisual tenga una coherencia. Este es como, por así decirlo, el cuadro sinóptico de toda la clase de montaje, que es muy probable que se lleve dos clases, montaje parte uno y parte 2. Entonces, específicamente, pues, ¿qué es el montaje? Es el proceso que se realiza para organizar los planos y las secuencias específicamente de una película o de un audiovisual, de forma que el espectador vea tal y como lo ha pensado el director. Pensemos, por ejemplo, en la película Tiempos Violentos o Pulp Fiction, que hace el domingo pasado le hicieron un pequeño homenaje en la entrega de los Oscars, porque cumplió 28 años y salieron los protagonistas Uma Thurman, Samuel Jackson y John Travolta con el enigma de lo que está encerrado dentro de ese maletín, que en este caso en particular era el premio a, creo que al mejor actor, bueno, era una nominación. Pero en esa película, volviendo a lo que estoy mencionando, pensemos en Pulp Fiction, si la vieron como una película con una organización lineal, no hubiera sido tan atractivo, no hubiera sido tan llamativa como fue en su momento, ya que lo que hizo Quentin Tarantino con esa película fue pues empezar por el final, ¿cierto? Mostrarnos el final sin que nosotros supiéramos, luego generar un nudo absurdo, súper complejo, y finalmente empezar por el principio. Y todo eso se hizo pues mediante la edición y el montaje de mostrar las tomas así. O pensemos en la película Memento, Amnesia en español, de Christopher Nolan, en donde la película está completamente de atrás hacia adelante, pues obviamente eso no fue posible. O sea, sí, no es que se haya grabado toda la película de atrás hacia adelante, se grabó en un orden normal, completamente lineal, y después en el montaje o en la edición es que se empezó a tomar primero el final, luego el nudo y después el inicio. La película va completamente de atrás, de adelante hacia atrás, al revés.
es genial. Y uno nota los cortes bruscos entre secuencia y secuencia y le da pistas al espectador de que esto como que va al revés. Entonces, la manera de colocar los diversos planos cambia completamente el sentido y el mensaje de la película. Adelante, Diana. Profe, la de el extraño caso de Benjamin Button, creo que esa también sería. Lo que pasa es que esa película, más que el montaje, es la historia como tal, la que nos cuenta de que el tipo nació anciano y va hacia atrás. Entonces digamos que más que el montaje invertido que tiene esa película, es contar la historia de la vida, de la subjetividad de alguien que nació viejo y que se va convirtiendo en niño hasta ser un bebé. Entonces ahí no es tanto el montaje, sino es la idea misma, en donde la película va. Porque, ¿por qué no cumple como con los requisitos? Porque los otros personajes sí tienen una continuidad normal. La novia de él pues muere anciana, los demás van siendo ancianos, mientras que ese personaje pues es el único que tiene como ese sentido inverso en su vida. Entonces ahí no es tanto la idea del montaje que hizo la película al revés, sino lo interesante de esa película precisamente es la trama de una persona que tiene su vida inversa, que nace anciano y va volviéndose joven. Entonces ahí no es tanto montaje, sino la historia misma. Eh, en el montaje se hace casi toda la película, se cambian secuencias, se quita lo que no nos gusta y se le añade o se le quita ritmo y finalmente pues se empalma según como lo haya plasmado el guión técnico, el director. Aspectos mecánicos del montaje, pues lo que hace de manera mecánica el montaje, pensemos en el montaje como la edición, pues es sincronizar la imagen con el correspondiente sonido, hacer que se empaten, compaginar tomas que normalmente estaban separadas, realizar cortes con precisión en los lugares que queremos y aplicarle transiciones, efectos de video, tratamiento de niveles de mix de el audio o de la banda sonora, o sea, mezcla del audio con el video. Eso es desde la parte mecánica. Desde la parte narrativa, el montaje es ritmo, es ordenación, es significación y es continuidad. O viceversa. Puede ser también discontinuidad, el antónimo de ritmo, como desorden, puede ser, siempre y cuando pues tenga una intención narrativa del por qué. Entonces, aspectos mecánicos versus los aspectos narrativos del montaje. Tipos de montaje. ¿Qué hace el montaje como tal? Pues el montaje crea un conjunto de relaciones nuevas que no existían previamente en la realidad. El montaje no es más que un truco y depende de la forma de mirar el mundo desde los ojos del director. Aquí hago una clasificación del montaje según su orden, como ya lo mencioné. Nos vamos a encontrar con continuo, discontinuo, invertido, paralelo y alterno. Y montaje constructivo, o también llamado montaje de atracción, que tiene métrico, rítmico, tonal, armónico y el conjunto de todos, que es el intelectual. Sin embargo, antes de hablar de los montajes desde su orden y desde la parte de lo constructivo, hablo de algo que se llama montaje analítico. Entonces, el montaje analítico pues es una categoría que abarca los otros tipos de montajes y pues normalmente lo que intenta es un juego de las escalas y de las duraciones de los planos para generar mucha más intensidad, eh, más atracción, hacerlo más llamativo. Entonces, en este caso, en ese tipo de montaje analítico, se edita a base de encuadres que contienen planos cortos. La característica del analítico es que utiliza planos cortos. Cuando hablo de planos cortos es que es dinámico y se puede pasar de un primer plano a un plano general o de un primer plano a un plano medio, no sé.
Con ese montaje analítico se presta más atención a lo expresivo y lo psicológico, se crea un ritmo rápido y se caracteriza pues porque hay un cambio de planos. Entonces, montaje analítico es lo que tienen la mayoría de escenas de acción dinámicas. En este caso están viendo ustedes un fotograma de la película Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960. Y esta escena pues es un ejemplo perfecto de montaje analítico, de cómo nos muestra el asesinato de esta chica protagonista en la ducha y cómo en ese entonces, que pues era muy censurado todo, de una manera muy estilizada nos muestran ese asesinato, mezclando planos de ella, de la cortina, del cuchillo y finalmente como del desagüe de, sí, de la ducha, de cómo esa agua transparentosa se empieza a convertir en un agua turbia y negra, haciendo una analogía de la sangre sin mostrarnos nunca el acuchillamiento literal, sino simplemente la muerte de una manera bastante no explícita, sugerida, muy chévere. ¿Han visto esa escena alguna vez? Es la más famosa y con el audio súper, unos violines súper definitivos. Es la escena de las escenas más famosas de Alfred Hitchcock. Y tenemos el montaje sintético, que es un montaje, digamos que no aburrido, pero es más como introductorio. Entonces, el montaje sintético lo utilizamos más para ambientaciones de un espacio, ambientaciones de un lugar. En este caso, ese tipo de montaje se edita con encuadres que contienen planos que duran mucho más, son planos largos. Se da una visión más completa de la realidad, del espacio, del escenario, sin voluntad de ningún tipo de análisis. Eh, y es más como introductorio. Cuando vamos a empezar una película, un audiovisual, normalmente empezamos con un montaje sintético en donde mostramos un espacio, gente caminando por ahí, y ya después pasamos a un plano, a un montaje analítico donde hay una dinámica mucho más rica en el juego de los planos y en su duración. Montaje analítico versus montaje sintético. Ahora, clasificación del montaje según su orden. El más famoso de todos pues es el montaje continuo. El montaje continuo pues es completamente lineal, no tiene ningún tipo de salto ni espacial ni temporal, y si lo hay, nosotros nos damos cuenta que lo hubo, o sea, nos explican. Para que el montaje sea continuo, pues debe seguir algunas reglas que así lo remarca. Entonces, primero, la elipsis, o sea, contar una historia eliminando lo innecesario, evitando repeticiones. El montaje continuo está lleno de elipsis, eliminando cosas que no importan. Con el montaje continuo se crea de manera que se mantiene la coherencia espacial. No hay saltos locos en lugares, tampoco hay saltos locos en el tiempo. Se mantiene una continuidad temporal. Si vamos hacia atrás en el tiempo, se le da al espectador pistas para que entienda, como, oh, recuerdo la clase pasada cuando estuvimos viendo fútbol. Entonces, automáticamente pasamos a eso, pero no es que automáticamente estemos aquí, ¡pum!, un salto y pusimos un partido, no. Hay una coherencia donde le explicamos al espectador por qué cambiamos de lugar o por qué cambiamos de tiempo. Con ese tipo de montajes intentamos mantener relación tanto visual como rítmica, o sea, es completamente clásico. Y lo que intenta siempre hacer el montaje, que es, pensemos por ejemplo en las películas de Marvel, las películas de Woody Allen, así películas súper clásicas y normales, pues intentan como ocultarnos eh, a las personas que estamos viendo el audiovisual que hay ficción. Cuando nosotros estamos viendo una película, pues no nos podemos a pensar si es irreal o no, sino simplemente la estamos disfrutando. Esa es una labor del montaje,
que nosotros no veamos saltos locos o que no veamos como irregularidades, sino que todo fue tan fluido que entendimos toda la historia y nunca nos pusimos a pensar como, oiga, qué vaina tan... Bueno, pues obviamente las películas de superhéroes son súper increíbles en el contexto de lo no creíble, pero uno está disfrutando la historia y uno cuando está inmerso la disfruta y piensa que en ese mundo es real y es posible y no hay como baches que uno diga eso estuvo como raro, no, simplemente uno come la historia completa y así la asume. La mayoría de películas pues tienen este tipo de montaje en donde hay ficción, pero nosotros como espectadores estamos inmersos en esa ficción y no lo creemos todo. Sin embargo, nos encontramos con un tipo de montaje mucho más interesante que es llamado el montaje discontinuo. En el montaje discontinuo, pues se utilizan técnicas que lo que hacen normalmente es desbaratar la coherencia tanto espacial como temporal. ¿Qué busca? Pues busca generar eco o sensaciones en la conciencia del espectador a través de conexiones aleatorias. O sea, son películas súper surrealistas o películas que ponen a pensar a las personas. Sugieren un mundo por percibirse, parten del principio del collage o de la mezcla y genera otras historias dentro, más allá del trayecto de los personajes. En ese momento pues estamos viendo una de las películas pioneras de ese tipo de montaje, que es una película que hizo Salvador Dalí con su amigo poeta Luis, su amigo poeta no, su amigo cineasta Luis Buñuel, porque el poeta era Federico García Lorca, esos eran como los tres amiguitos, el pintor, el poeta y el cineasta. Y en esta película, pues es una película, ustedes creo que ya saben, por historia del arte, que Salvador Dalí pues era una persona súper surrealista que intentaba en sus obras representar el mundo de los sueños y lo que tenía en su cabeza, así fuera muy subjetivo. Y en esta película, El perro andaluz, pues intentaron hacer una película súper surrealista. Entonces, esta es una escena, un cuadro donde pues a esta chica con una cuchilla le van a cortar el ojo y ahí cuando está sucediendo esa escena pues cambia a otros contextos diferentes intentando hacer como esa asociación entre la chica y otro mundo u otra circunstancia. Entonces, películas discontinuas en donde hay saltos locos, por ejemplo, vámonos a algo que ustedes han visto, El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, seguramente tiene un montaje discontinuo, ¿cierto? Porque en un momento estamos en la realidad de Jim Carrey y en un salto pasamos a estar por allá en eh, la cabeza de él, en la niñez de él. Y al inicio tenemos cierta confusión porque no entendemos qué está sucediendo, no entendemos por qué su novia ya no lo quiere y es porque las escenas pues fueron desarmadas como un rompecabezas que tiramos al piso y que después tenemos nosotros que ir armando para encontrar el orden. Entonces le deja una tarea al espectador de pensar y de unir fichas y de unir piezas para entender la película en su totalidad. Ese es el montaje discontinuo, me parece fascinante, me parece fantástico y pues ha habido una ola de directores como Quentin Tarantino, como Michel Gondry, como Christopher Nolan, como Gaspar Noé, que han intentado eh, utilizar este tipo de montaje para que las películas sean mucho más interesantes. Ejemplos recientes, la película de Christopher Nolan, Tenet, genial. De hecho, pues esa palabra Tenet se escribe igual al derecho al revés y así es la película. Tiene un orden que podría verse, no digo que de atrás hacia adelante, pero sí se hila como el final con el principio y todo está inicialmente inconexo, uno no entiende. Y de hecho la película tiene una máquina del tiempo en donde las balas van hacia atrás en reversa, es una cosa súper loca. Entonces ese tipo de películas en donde hay un rompimiento de la estructura tradicional,
utilizan un montaje discontinuo. Montaje paralelo. Ya habíamos hablado de él un poco en la clase y habíamos dicho que de las primeras personas que utilizaron ese tipo de montaje, pues son las que escribieron el cine y crearon un lenguaje de ese tipo de arte. Estoy hablando específicamente de el señor David Ward Griffith, por allá a principios de 1900, que fue el primero en que se empezó a cuestionar: ¿y qué pasa si yo no dejo la cámara siempre quieta grabando una cosa, sino grabo esto y después muestro otra cosa para armar una historia? ¿Sí? Armar ficción, no solamente como porque sabemos que la labor del cine inicialmente era mostrar la realidad y una porción de ella. Ejemplo de eso, pues la primera proyección de La llegada del tren, de creo que los hermanos Lumière, pero eso simplemente eran grabaciones de fragmentos de la vida real, la cámara estática y una historia pues que era un fragmentico de la realidad. Mientras que este señor David Ward Griffith, entre otros, solamente voy a referenciarla, pero hay otros, como por ejemplo Edwin Porter, ayudante de Alva Edison, empezaron a pensar las historias. ¿Qué pasa si yo grabo aquí y después grabo otra historia diferente y las coloco con la técnica del montaje para generar una trama? Y finalmente ese es el montaje paralelo. Dos o más escenas independientes cronológicamente, pero que se desarrollan simultáneamente creando una asociación de ideas en el espectador. La finalidad es, pues, hacer que surja un significado a raíz de la comparación entre una cosa y la otra. Una característica es, pues, su indiferencia temporal. O sea, aquí en el caso del montaje paralelo no importa que las diferentes acciones que alternemos sucedan en tiempos diferentes o muy distantes. Por ejemplo, si estuviéramos grabando, si estuviéramos haciendo un video de nuestras vidas, podríamos mostrar unas tomas de el profesor enfrente al computador, aquí, ¿cierto? Y después puedo montar unas tomas ¿de qué podemos montar? De Diana pasándose el bus, ¿sí? O dejándolo al carro, no sé. ¿Y eso qué tiene que ver narrativamente? ¿Por qué puse una cosa después de la otra? Porque no es el caso, es un ejemplo hipotético. Diana se perdió la primera parte de la clase porque no le pasó el transporte rápido. Y esa es como la idea general. Mostramos aquí yo ya en clase conectado y nadie se conecta. Y mostraron otra toma por allá de Diana, en donde se le pasó el bus, se le pasó el carro, y pues por eso yo aquí esperando. Diferente. Esa obviamente está pasando en un tiempo estricto, pero no necesariamente, eso valga la aclaración, no necesariamente en el montaje paralelo tienen que ser cosas que estén pasando a la vez. No necesariamente, pueden ser cosas que estén pasando en diferentes tiempos. Un ejemplo para yo descansar un poco, espera a ver si lo tengo, porque no sé por qué no lo... Ah, bueno, sí, aquí lo tengo, montaje paralelo. Este es de los montajes más famosos de la historia. También en los Oscars de el domingo, donde el protagonista fue la escena esta escandalosa de Will Smith con el cachetadón. Hubo un momento muy bonito en donde se reunió Francis Ford Coppola, Robert De Niro y Al Pacino, conmemorando los 50 años de la película El Padrino, que es este pequeño fragmento que les voy a mostrar. No lo voy a mostrar todo porque nos queda solamente media hora y no sé cuánto tiempo queda, pero sí les voy a mostrar un poco. Y es como en esta escena del Padrino es el montaje paralelo más famoso de la historia. ¿Por qué? Porque bueno, El Padrino es pues de las películas más famosas, porque montaron un hito de cómo las películas de gángster podían tener
una elaboración tan rica como esto. Eh, en este caso estamos viendo la escena en donde este señor, Al Pacino, es el hijo pues de, eh, ¿cómo se llama este? Marlon Brando, que es ya el anciano, y él está en el bautizo de un niño de la familia. Simultáneamente a esto, simultáneamente al bautizo, nos están mostrando escenas de cómo los secuaces o personajes de la mafia dirigidos por él y por su padre están armando una serie de atentados. No necesariamente están transcurriendo en un tiempo simultáneo, simplemente nos están mostrando un bautizo y nos están mostrando cómo se están alistando una serie de personajes en diferentes lugares. Luego, en el transcurso de que va sucediendo el bautizo, pues empiezan a ocurrir una serie de asesinatos, ¿cierto? Y como personas de la mafia, ahí van contando como todo lo que se hace. Aquí hay como unos 4 montajes paralelos simultáneamente. La iglesia en el bautizo, unos asesinos en algunos lugares, otros en otros. Entonces, en cada lugar, pues es un montaje distinto. Y ya después empieza los asesinatos. Entonces, aquí llega estos tipos acá, en el spa, están bautizando al niño simultáneamente. Aquí empiezan a matar a gente. Matan a este man, matan a este, matan a este otro, y simultáneamente todo el tiempo va al bautizo. Hay un montaje paralelo. Y finalmente aquí hay una música ahí como de iglesia y le dicen, usted acepta ser como el padrino del niño, el man sí acepta. Y ahí punto esa mano de asesinatos, que no necesariamente tuvieron que estar pasando en tiempo simultáneo, pero pues sucedieron, simplemente están contando la historia. Y ahí termina como la escena del tipo con el bautizo del niño. Conclusión, ¿qué analogía hay ahí? Mientras Al Pacino está convirtiéndose en el padrino de un niño, también se está convirtiendo en el padrino de la mafia, pues está eliminando a todas las personas que no quieren hacer tratos o no piensan como él. Hay una simultaneidad de eh, escenas. Ese es el famoso montaje paralelo y que se usa todo el tiempo. Todo el tiempo hay montaje paralelo en todo lo que vemos. Hay montaje paralelo. Bien, entonces, conclusión importante del montaje paralelo, para que no se me vayan a confundir, no importa que las diferentes acciones que pasan alternadas sucedan en tiempos diferentes, no importa. Lo que las une es el concepto. De la escena que acabamos de ver, el concepto es, ha nacido el nuevo padrino de la mafia, y ha nacido el nuevo padrino del niño. Montaje alterno. En este caso en particular, a diferencia del paralelo, sí es necesaria una correspondencia temporal estricta, ¿vale? Entonces, en este caso, al igual que el montaje paralelo, se basa en la yuxtaposición de dos o más acciones. Van pasando dos cosas simultáneamente, como en el montaje paralelo. Pero a diferencia del paralelo, en este tipo de montaje alterno sí hay una correspondencia temporal estricta y suelen unirse en un mismo hecho al final o al fin de la secuencia. Un ejemplo perfecto de montaje alterno es lo que estamos viviendo en este momento. Si nos estuviera grabando un ser superior, es como yo estoy aquí frente a la pantalla de un computador y como mientras tanto Daniel está por allá con es un caso hipotético, ¿no? No crean que es la verdad, pero está por allá Daniel con el computador bajito de volumen mientras está viendo una serie que le gusta. Eso podría ser un montaje alterno. Mientras yo estoy aquí en clase, él está en la misma clase pero viendo otra cosa. Pero están pasando en tiempos reales. Mientras nos muestra el ser superior lo que está haciendo Diana, muy entregada a la clase, tomando apuntes en sus cuadernos de todo lo que le gusta, bla, bla, bla. ¿Sí? Mientras Sara en este momento está buscando por allá en YouTube la escena del padrino, si todo está pasando en un mismo tiempo simultáneo y lo que nos une en este momento pues es el Activa 2 y nos están mostrando
el que nos está grabando o el que va a hacer la edición, lo que hace cada persona en su pantalla o en su espacio y en su tiempo, pero en este caso es un tiempo simultáneo. En este momento estamos viendo un fotograma de la película Interestelar de Christopher Nolan también, que es uno de mis directores favoritos. De pronto alguno de ustedes la vio. Y esa película no es que toda tenga un montaje alterno, pero tiene bastantes secuencias alternas. Y lo bonito de la película es que nos intenta mostrar cómo pasa el tiempo en el espacio y cómo pasa el tiempo en la Tierra. Hay como una simultaneidad del tiempo en la Tierra y el tiempo en el espacio. Ya te doy la palabra. Mientras Matthew McConaughey, que es el protagonista de esta película, que está en el espacio, pasa una cantidad de años de una manera mucho más lenta. Y en la Tierra, su hija, que dejó abandonada por irse a cubrir esa misión espacial, no se puede reencontrar con ella y pues muestran simultáneamente cómo la niña le van pasando cosas hasta que llega un punto de la película donde se encuentran y el tipo sigue igual de joven como se fue y la niña es una anciana. Adelante, Diana. Profe, o sea que un montaje paralelo y un montaje alterno pueden darse al tiempo, o sea, es decir, si el montaje paralelo, que no necesariamente se tiene que dar en el mismo tiempo, pero se está dando en el tiempo, ¿pasaría a ser paralelo y alterno o ahí pasaría a ser solo alterno? Pues si lo ponemos desde ese punto de vista, podría ser las dos cosas, por supuesto, porque simplemente montaje paralelo es cuando contamos dos cosas simultáneamente sin importarnos el tiempo. Ya si nos vamos como a lo estrictos, si somos muy rígidos y decimos no es que tiene que pasar exactamente las cosas a la vez, pues ahí sí ya estaremos hablando específicamente de alterno, pero pues es muy probable que si lo ponemos desde como lo abordas, pues sí puede haber un montaje paralelo alterno, porque ya con el hecho de que contemos dos historias narradas, ya estamos haciendo montaje paralelo. O sea, todo lo que hacemos cuando creamos una historia y cortamos a Randy y ponemos a Diana, pues ahí ya automáticamente es un montaje paralelo. Pero si nos ponemos estrictos de que tiene que estar pasando exactamente o darle a entender al espectador que está pasando exactamente al mismo tiempo, ahí sí es estrictamente un montaje alterno. Ujú. Bien, tenemos entonces el montaje invertido, que es más difícil de encontrar. No sé ustedes qué ejemplos tengan o si han visto una película que vaya completamente de atrás hacia adelante. Yo tengo esta que es la más famosa y es Memento y es un tipo de montaje en donde toda la película va estrictamente de adelante hacia atrás, pero no como lo aborda Diana de la vida de Benjamin Button, porque igual esa película tiene un montaje continuo, va hacia adelante toda la humanidad y el único que va hacia el otro lado pues es el protagonista, pero nos están contando la historia igual de una manera lineal. Si no es más como que grabé toda la historia continua y después en la edición empecé a colocar, digamos que la película era A, B, C, D, E y después en la edición para darle mucho más atractivo visual y para poner a pensar al espectador la mostré E, D, C, E, D, C, B, A, la mostré al revés, ese vendría siendo el montaje invertido. Yo me acuerdo específicamente de dos ejemplos, esta, la película Memento, y dos, una película de Gaspar Noé, que es, las películas de Gaspar Noé son muy fuertes, no sé si vieron la que les recomendé de Clímax, que está en Netflix, es genial, pero la película que tiene montaje invertido de Gaspar Noé se llama Irreversible, que es súper fuerte, es muy violenta, pero tiene esta estructura narrativa. Entonces, películas que están contadas completamente de atrás hacia adelante o tienen el montaje invertido. Esto es la categorización del montaje eh, según el orden en general. Vamos a empezar ahora una categorización del montaje según, por así decirlo, ¿cómo lo diría yo? Un montaje intelectual, por así decirlo. Esa es una categorización
más que por orden, un montaje que se le conoce como montajes intelectuales, que nacieron gracias a, inicialmente el pionero fue este personaje, Lev Kuleshov. Y a ustedes como publicistas les interesa bastante esto. Yo cuando estudié publicidad vi 4 a 5 psicologías y en una clase de esas de psicología me mostraron al señor Kuleshov. Entonces, ¿por qué es famoso Lev Kuleshov? Porque, ¿lo han escuchado? O ni idea. Bueno, al parecer no. Entonces, el señor Kuleshov fue una persona que experimentó con la conducta humana y llamó a su ley, o no a su ley, sino a un efecto, lo llamó el efecto Kuleshov. Entonces, Lev Kuleshov marca un hito en los temas de significación, algo de semiótica, o sea, de lo que significan las cosas, y de narratología, o sea, de contar historias. Demostró que dos tomas sucesivas no son interpretadas de manera independiente por el espectador, sino que automáticamente el cerebro humano las integra. O sea que descubrió que el orden en la manera de poner los planos o de actores con otros objetos puede modificar sustancialmente el significado del mensaje final. Y entonces el tipo, para demostrar su efecto Kuleshov y cómo digamos que la manera en que ordenemos las imágenes puede llegar a significar un mensaje diferente, tomó a este tipo, a este señor. Y entonces tomó a este actor y reunió a un grupo de personas para su estudio. Mostrémoslo más bien desde esta manera. Entonces primero les mostraba la foto o una diapositiva de este actor y después les mostraba la fotografía de este plato de sopa con ese vaso de vino. Si lo pensamos en la actualidad, sería como poner aquí a Henry Cavill y aquí poner una suculenta hamburguesa o un filete así delicioso y después mostrarles nuevamente la foto inexpresiva de Henry Cavill. Entonces le preguntaba a las personas que estaban en ese lugar a la salida a llenar un cuestionario donde las opciones de selección eran usted qué piensa que está sintiendo este tipo. Entonces, hambre, disgusto, aprecio. Bueno, la mayoría de personas dijo, después de que mostró la cara y mostró el plato de comida, las personas dicen, ese tipo tiene hambre o se quiere comer esa comida o todo asociado con la comida, ¿sí? Y el tipo, qué bien, muy chévere el efecto, listo. Ahora voy a hacer un experimento de la misma cara del tipo, pero entonces después de mostrar la imagen del tipo ya no les voy a poner un plato de comida, les voy a poner un féretro de una niña muerta, algo bastante triste. Y entonces después les volví a mostrar la foto del mismo tipo, el mismo tipo del plato, obviamente a otras personas diferentes, porque si no ya estarían condicionadas por el plato, sino a otro grupo de personas diferentes, el mismo tipo, pero otra imagen de esta niña aquí muerta. Entonces después les preguntaba a las personas, ¿usted qué cree que está pensando el tipo? Entonces las personas ya respondían, yo creo que el tipo está triste, está de luto, se le murió la hija, todas cosas asociadas a esta foto, siendo la imagen del tipo la misma que las personas pensaban aquí que era relacionado a la comida. Por último, otro grupo de personas, pero la misma foto del tipo, ya no con comida, ya no con lo lúgubre de ver a una niña fallecida, sino a la modelo de moda. Entonces Henry Cavill con no sé quién, la modelo de moda. Aquí. Y le preguntaba entonces a las personas, ¿usted qué cree que está pensando el tipo? Entonces la gente respondía,
amor, deseo, gusto, atracción, cosas relacionadas a la foto. Ese es el famoso efecto Kuleshov, de cómo la imagen que acompañe consecutivamente a la anterior modifica el significado, o sea, A más B igual a C, y ese C puede ser diferente dependiendo de la imagen que pongas, súper importante en la publicidad. Ese es el famoso efecto Kuleshov. Ese, digamos que ese esquema o ese efecto, ese efecto lo aprovechó un señor llamado Sergei Einstein, que es, como les comenté, un ruso interesado en el cine. Creo que también hizo parte del movimiento constructivista ruso y lo utilizó en algo llamado montaje de atracción. Entonces, el tema es el alma de la película imponiendo una ley interpretativa. Mediante la dinámica asociativa, que es lo que les acabé de explicar con el efecto Kuleshov, asociación, se utilizan los objetos a modo de símbolos, a fines de generar en el pensamiento figuras retóricas más intensas que los mostrados por una imagen puramente denotativa. Esto deja en total libertad al espectador para desarrollar su propio esquema interpretativo subjetivo y descubrir incluso nuevas cadenas de significado. Por ejemplo, mostró un corazón y después del corazón una imagen de un cuchillo, entonces corazón y cuchillo, las personas lo asocian como dolor, aunque puede llegar a ser subjetivo. Ese es uno de los principios de Sergei Einstein. Profundicemos un poco en él antes de hablarles de estos tipos de montajes que ya son otras cosas. Son geniales, pero voy a mostrar, a ver si un pequeño apartado del montaje o del pensamiento de Einstein. A ver, déjenme ver cuál muestro que esté en español. Le bajo el volumen. Estaban participando en la defensa de Petronas con una claridad más utilizados por Este puede ser un pedacito. Puedo poner pedacitos a la clase. Que esta clase es una clase pensada para un curso más largo, pero bueno, puedo mostrar segmentos. Entonces, de por aquí. cine y teatro soviético nacido. Sergei Mikhailovich Eisenstein fue un director de cine y teatro soviético nacido en Letonia el 23 de enero de 1898. Durante su adolescencia dibujaba caricaturas e historietas, sátiras políticas que eran publicadas en revistas de la época, al mismo tiempo que tomaba parte en la Revolución Rusa. Durante los diferentes enfrentamientos de la Revolución, notó la monumentalidad de la historia y todo lo que podría contar de allí. Cuando estalló la Revolución, en febrero de 1917, abandonó sus estudios en ingeniería y fue enviado a la escuela de oficiales. De los bolcheviques, que estaban por primera vez a las artes escénicas, trabajando. Esto le permitiría representar sus ideas con una claridad y un detalle mucho mayores que la de sus dibujos. Dirigió numerosas obras teatrales, hasta que a sus 25 años, Sergei Eisenstein puso fin a su carrera teatral para evocarse a una nueva rama del arte, la cinematografía. Ya viene lo importante, que es cómo hacer una analogía con los pictogramas orientales.
Esta es la famosa... Y exhaustivas investigaciones, Eisenstein llega a la conclusión de que la edición no es un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de la audiencia. Basándose en estos postulados, elabora la teoría conocida como montaje ideológico o montaje de atracciones, la cual consiste en la yuxtaposición de dos o más imágenes para generar en la mente del espectador un significado más profundo, cuyo descubrimiento dependerá exclusivamente de la interpretación intelectual del mismo. Esta teoría tiene sus raíces en los ideogramas utilizados por la cultura oriental, en los cuales se aplica el mayor nivel de síntesis posible para expresar ideas u objetos a través de signos. Dicho sistema se basa en la creación de nuevos conceptos a través de la asociación de dos o más signos. Por ejemplo, el signo de fuerza sumado al signo de pesado simbolizan la palabra movimiento. El ideograma de movimiento sumado al signo del hombre simbolizan el verbo trabajar. El signo de una oreja más el signo de un portón simbolizan el verbo escuchar. La yuxtaposición de dos imágenes diferentes generan un nuevo concepto. Bien, no sé si así esté claro un poco lo que el pensamiento de Einstein de intentar unir imágenes consecuentes para generar un concepto, o quieren que sigamos viendo esto un poco más. Cuéntame. ¿Siguen ahí? Sí. A ver, aquí va a empezar. Dime. Voy a hablar un poquito aquí del tipo. La imagen del médico echado al mar sucede a un primer plano de sus quevedos, que enganchados al caer en un cordaje, se balancean en la punta de la cuerda, con lo que la lógica de Eisenstein quería evocar la ridícula y siniestra marioneta que fue ese hombre que, con su título de médico, se creía autorizado a hacer creer que la carne atada por gusanos es perfectamente apta para el consumo. La carne llena de gusanos a continuación es utilizada por el director a modo de expresión que te coman los gusanos, u obtén tu merecido. Los tres Ojo a este. Ojo de los leones. leones de piedra, una vez yuxtapuestos en el tiempo, le dan al espectador la sensación de ver a un león dormido que se yergue por el ruido del cañón. Eisenstein utiliza la imagen de un león dormido que se levanta para representar al pueblo que se ha alzado y ha rugido ante la masacre. Lo utiliza al final de la secuencia como cierre simbólico de coraje y lucha, y crea, mediante montaje, movimiento en una estatua inerte. Cuando el Ojo a ese también es importante. minero rompe el plato en el que está inscrito "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy", podría significar la ruptura con la religión, rasgo del comunismo, ideología política que Eisenstein pone de manifiesto a lo largo de su film. El sacerdote con aspecto ridículo supone la ridiculización de la iglesia. Este golpea su mano con la cruz en el momento del fusilamiento, plano que monta junto con el de un oficial que acaricia la hoja del sable. Podría entenderse como la pasividad de la iglesia ante la situación y suponer un golpe que apoya al ejército que ejecuta. El sacerdote finge estar muerto mientras dura la revuelta, así como la iglesia se mostró dormida durante el inicio de la Revolución Rusa. Esto es, además, una muestra de cobardía. Entonces es simplemente como el poder de las imágenes acompañadas de algo consecuente para intentar mostrar un concepto. Por ejemplo, cuando el tipo mostró el monóculo, los anteojos ahí como tambaleando, era porque estaban arrojando a la persona que tenía puestos anteojos al mar, que era un tipo que estaba diciendo que la carne estaba buena a pesar de que era una carne que estaba podrida. Luego, si se dan cuenta, todas las imágenes que él intentaba montar en ese montaje eran unas imágenes cargadas de simbolismo. La estatua de los tigres, de los leones, perdón, como durmiendo, y al momento en que empieza la revuelta o empieza como a la gente cansarse de la represión, ponen imágenes de ese mismo
busto o esa estatua de ese león despierto, y es porque analógicamente la gente despertó y ya está cansada como de los abusos. Entonces, como todo el tiempo las imágenes están cargadas de ese tipo de significados. Es más o menos lo que nos quiere decir el señor Sergei Einstein. Les voy a compartir, no ahorita, pues porque el tiempo se acabó, pero les voy a compartir otros videos más de Sergei Einstein que nos dan pistas para entender su estilo y de pronto para la persona Bienvenidos a Zoom. que les guste la lectura, les dejo una lecturita que complementa lo que empezaremos la próxima clase, que son los montajes métrico, rítmico, tonal y por último el armónico, que es como la mezcla de todos. Y a partir de eso pues ya tendremos que intentar como generar nuestro propio ejercicio, por lo menos de montaje métrico, que es mi favorito. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hablamos el día de hoy? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces creo que voy a cortar por aquí. Recuerden que esto fue grabado, voy a subir el video más adelante para la persona que quiera de pronto volver a repasar la clase y nos vemos en 8 días en la universidad con el montaje métrico, rítmico, tonal, armónico y posteriormente ya profundizar con lo que son las reglas de continuidad. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos entonces dentro de 8 días y con Daniel ahorita en la clase de 8:30. Chao. Chao, profe.